El Señor les bendice a todos, amados hermanos. Ya estamos listos para dar inicio. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias por ser tan bueno, Señor. Eres maravilloso con nosotros. Eres grande en misericordia. Ahora, Señor, que nos has concedido iniciar este día, te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe a toda la verdad a través de tu palabra, y que mis hermanitos sean edificados, Señor, y tengan fundamento para su fe. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso día que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, también abrimos nuestro corazón para ti. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos amados. Hoy es un día especial debido al acontecimiento que habrá al rato. Ustedes saben que me refiero al eclipse. Y hermanitos, pues estamos al tanto, estamos pendientes, principalmente porque es una de las señales en el cielo que anuncian que el Señor pronto vendrá por la iglesia, por su iglesia amada. Así que, hermanitos amados, el Señor les guarde hoy para que todo esté bien en sus vidas. Y hermanitos, claro que vienen más cosas, porque las señales siguen cumpliéndose. El Señor le llama dolores de parto. El Señor dice que esto es necesario que acontezca. Amén, hermanitos. Solamente ande con prudencia, con sabiduría, no con miedo, hermanitos, pero sí con temor de Dios. Alabe, adore a Dios, búsquele hoy más que nunca, porque el día de nuestra redención está cerca, como veíamos ayer en la predicación. Amén, hermanitos. Vamos a dar inicio. Hoy veremos Hechos capítulo 2, verso 43. El título de esta transmisión es Estaban juntos. Ya vimos, hermanitos amados, acerca de que el Señor Jesús subió, ascendió. Ya vimos también de la venida, la llegada, bautismo del Espíritu Santo, la predicación de Pedro. Y ahora vemos, hermanitos, cómo era la vida de los hijos de Dios. También se le conoce como la historia de la iglesia primitiva, o sea, cómo eran los primeros días de la iglesia del Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre de Cristo. Antes de dar inicio, hermanitos, en el verso 43, les recuerdo, hermanitos, que la iglesia comenzó con los apóstoles del Señor Jesucristo. Primeramente los discipuló, los llamó apóstoles, los comisionó, les dio autoridad en su nombre, les dio la gran comisión. Y ahora, hermanitos amados, en la palabra se le conoce como el fundamento de los apóstoles. Claro, se refiere al Nuevo Testamento. La roca fuerte, que es Cristo Jesús, es el cimiento. Arriba de eso, fundamento de los apóstoles, que es la Escritura. Y luego ya arriba de eso, que cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, hermanitos amados, así comenzó la iglesia, y dice así la palabra de Dios. También le menciono que la primera iglesia, en su tiempo inicial, eran judíos. Todos eran judíos. Y en sí, cuando vino el Señor Jesús, también mencionó que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego también Él dijo que vayan primeramente a esas ovejas perdidas. Bueno, ya después, hermanitos, en la gran comisión, y también en lo que ya hemos visto, que se predicara primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, que equivale a gentiles, a no judíos. Le menciono esto, hermanitos, porque la iglesia no comenzó siendo gentil, o sea, de no judíos, comenzó con judíos. Pero debido a que la mayoría de judíos no recibía la predicación de Hamashiach acerca del Señor Jesús, principalmente el apóstol Pablo, entonces él fue dirigido, él predicó a los gentiles, apóstol a los gentiles. Y hermanitos amados, por eso ya vemos términos claros en cuanto a un no judío, y de ahí en adelante los no judíos formaban parte de la iglesia, pero al inicio eran puros judíos. Ya después, hermanitos, ya no. Bueno, ahora hay judíos que creen en el Señor Jesús, se les llama judíos mesiánicos.
son judíos de linaje, de sangre, pero también, hermanitos, hijos de Dios. Bueno, porque así inició la iglesia primitiva. Ahora sí le doy lectura. Hechos capítulo 2, verso 43. Sobrevino temor a toda persona. Acuérdense que recibieron a Cristo 3,000 hombres. Acuérdense que escucharon el estruendo y vieron cómo hablaban en lenguas. Ahora esta es la continuación. Por eso dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Milagros, hermanitos, portentos. Porque en una ocasión dijo el Señor Jesús, y cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y sí, mis hermanitos, aunque también el Señor Jesús dijo que el discípulo no supera al maestro, ni el siervo a su Señor, pero en cuanto a las señales para que el Hijo sea glorificado, bueno, en su nombre iba a haber portentos, señales muy hermosos. Entre ellos, hermanitos, ya veremos más después acerca de Pedro, que con su sombra, sin tocar con las manos a las personas, solamente su sombra, pasaba caminando y sanaban. También veremos en el caso del apóstol Pablo, que se ponía pañuelos en el cuerpo y los llevaban a donde estaban los enfermos. El pariente, el familiar, el ser querido, llevaba el pañuelo y lo ponía en el enfermo y sanaba. Por así decir, había unción transferida, irradiaba unción, poder de Dios, poder del Espíritu Santo, y la gente sanaba a distancia. Muy bien, es lo que dice aquí, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Ya después, hermanitos, encontraremos versos que hablan de que se congregaban y comían juntos diariamente, lo que también se ha venido mencionando. Entonces, hermanitos, dice, los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanitos amados, ahí es una muestra, una señal, una solidaridad, una señal de que estaban llenos del Espíritu Santo. También el Señor Jesús dijo que en esto conocerán que son sus discípulos, en que se amaban los unos a los otros. Y así, hermanitos, irradiaba el amor. Por eso dice que estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. En común todas las cosas equivale a que si uno tenía bienes, el otro también tenía los mismos bienes. Si uno tenía casa, el otro también tenía casa. Si uno tenía vestido, el otro también. O sea, no había pobres entre ellos. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque se repartían. O sea, un síntoma del Espíritu Santo, de su llenura, incluso un fruto del Espíritu es el amor. Y hay más: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Tenían en común todo. O sea, hermanitos, era tanto el amor que se irradiaba, que si había algún necesitado, algún pobre, entonces, hermanitos, pues los demás aportaban, ayudaban. Y continúa, mis hermanitos, dice, versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mis hermanos amados, ellos vendían, repartían sus propiedades. Hermanitos, esto no puede ser otra cosa sino un milagro. Esto, hermanos amados, no es común. No es común que una persona tenga un terreno por allí, tenga 2, tenga 3 y diga, lo voy a vender para repartirlo entre mis hermanitos en Cristo. Ya esto no sucede, hermanitos,
más que casos aislados. Ahora, no juzgamos a la iglesia actual, no, ese no es nuestro trabajo. Amamos a la iglesia del Señor Jesús, amamos a sus hijitos. ¿Por qué? ¿Por qué le menciono esto? Porque, hermanitos, esto da pie para la carnalidad, para que se empiece a juzgar. Juzgar, hermanitos, y bueno, como siervos de Dios, hemos escuchado de todo a lo largo del tiempo, que la iglesia es esto, que la iglesia es el otro, que la iglesia... Y se empieza, hermanitos, bueno, en lo espiritual se lo explico de esta manera, se empieza a manchar a la iglesia, o se empieza a juzgar a la iglesia. Una iglesia sufrida, una iglesia que a pesar de todo permanece, una iglesia que es amada por el Señor, pero que si no hay algo de esto, se empieza a criticar, que son estos, son el otro, son aquello. Y bueno, se cae, hermanitos, en ese pecado de juzgar. Juzgar, y bueno, lo peor, hermanitos, y lo que muchos no entienden, es que el Señor Jesús ama a su iglesia. Y le causa dolor en su corazón cuando se juzga a su amada iglesia. Y hermanos amados, es como juzgarlo a Él. Es como, hermanitos, en el caso nuestro, terrenal, carnal, humano, que juzgaran a uno de nuestros hijos. Claro que no nos gustaría, nos causaría dolor y, bueno, más sentimientos. Entonces no es agradable delante de Dios que juzguemos a la iglesia. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando se habla, hermanitos, de cómo era la iglesia originalmente, entonces se da pie, pero ahora mira esto, el otro, aquello. No, mis hermanitos, aunque el tiempo es el que ha cambiado y la iglesia ha reaccionado al tiempo en que vivimos, pero sigue siendo amada por el Señor Jesucristo, al igual que Israel, aunque Israel, hermanitos, estuvo como estuvo y está como está, pero el Señor no ha renunciado a Israel. Él es fiel a Israel. Muy bien, continuamos. Dice, hermanitos, le conecto el 45 en adelante. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanitos amados, no había diferencia. Si alguien tenía, vendía y repartía, y el otro, el que era más necesitado, de condición humilde, ya tenía lo mismo que los demás. Porque, hermanos amados, había tal amor. Ahora, claro, hermanitos, que han habido cambios, y claro que depende de nosotros, hermanos. Y quisiera explicarle esto también. Hermanitos, la iglesia es perfecta, o debe de ser perfecta, como el Señor la dispuso. No, hermanitos, como nosotros lo entendemos. Le voy a decir y enseñar de la manera siguiente. Si usted, hermanitos, sabe que la iglesia debería de ser perfecta, debería de ser como lo que leemos, y usted entra, hermanitos, y no la encuentra en tal condición, es un peligro, hermanitos. ¿Por qué? Porque sucedería lo que le vengo mencionando. Uno se haría acusador de la iglesia o juzgador de la iglesia contra la iglesia. Pero ¿qué tal si encontramos alguna anomalía, o chica o grande? Y lo que Dios ha dispuesto para la iglesia está escrito: perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, tened misericordia los unos de los otros. Todo eso, hermanitos. Ahora, si encontráramos una iglesia perfecta, no habría cavidad para perdonar. ¿Qué vamos a perdonar si no hay ninguna ofensa? ¿De qué vamos a tener misericordia si no hay ninguna falla? ¿De qué vamos a amar si ya que el amor del Señor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta? Y hermanitos, entrar a la iglesia no es entrar al cielo,
donde hay puros angelitos. Hay gente imperfecta para que los aprendamos a amar, como vemos que se amaba. ¿Cree usted, hermanitos, que se amaban porque eran puros angelitos? No, irradiaba amor, amor que todo lo sufre. Y ese amor, hermanitos, es el que describió el Señor Jesús y ordenó que lo usemos. Amad a vuestros enemigos. No dice solamente ama a tu prójimo, ama a tu hermano, el que es lindo contigo, linda contigo. Oh, entonces cuando usted entra a la iglesia no va a encontrar ángeles, porque no estamos en el cielo todavía. Hay gente imperfecta, pero el amor que tenemos, ese amor, dijo el Señor a través de Pedro también y en Proverbios, ese amor cubrirá multitud de faltas. Porque, hermanitos, si lo vemos carnalmente y hacemos la comparación, la iglesia de antes y la iglesia de ahora, mancharíamos sus vestidos a la hora de juzgarla, la menospreciaríamos. Y Dios no quiere que menospreciemos a la iglesia, que porque encontramos este detalle o el otro, sino quiere que amemos, que soportemos a nuestro prójimo. Y de ahí lo que dijo el Señor, perdona 70 veces 7. ¿A quién? Pues a tu prójimo. ¿Cuál prójimo? Tus hermanos en Cristo, parientes, familiares. También habla del trato con los enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y hay otra clase de enemigos que solamente Dios se encarga. Pero cuando son opuestos, adversarios, pero no son del tipo de donde viene el tema de la venganza de Dios, entonces habremos de perdonar 70 veces 7. Muy bien, así era la iglesia al inicio, hermanitos. Vendían todo y repartían, dice la palabra de Dios, a todos, según la necesidad de cada uno. 46. Perseveraban unánimes. Unánime, un solo ánimo. Es lo que quiere decir. Cada día en el templo. Ya se le mencionó anteriormente, hermanitos, que había debate, y hasta ahora lo hay, que si es en sábado, cuando se debe de buscar al Señor, o si es en domingo, porque resucitó el primer día de la semana, domingo. Hermanitos amados, cuando vivimos en el amor, en la gracia, claro, hay más acceso el domingo. Y si hubiera en nuestra nación más acceso el sábado, lo haríamos sábado. Y si habría más acceso el viernes, nos congregaríamos todos el viernes. Pero bueno, hay más acceso, pero eso no nos da una regla. A lo que le menciono es que el primer o principal día, ese se lo daríamos al Señor. ¿Por qué? Porque le amamos y le damos no las obras, sino lo mejor y lo primero. Ahora, aquí dice que todos los días, dice, hermanos amados, perseveraban unánimes cada día en el templo. Cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, buscando al Señor en el templo. Oye, hermanitos amados, pues nuestro contexto, nuestra geografía es diferente. La distancia de muchos hijitos de Dios que vienen de lejos, usan transporte, vienen de trabajar, viven lejos, llegan lejos. Todo eso, mis hermanitos, claro, por eso tenemos horarios, tenemos días para una cosa, días para otra, cultos generales, cultos especiales, hermanos amados, pero todos los días son de Cristo. Hoy damos la palabra de Dios también, hermanitos. Hay células hoy, hay congregaciones que hacen culto hoy lunes, mañana también aquí en Filadelfia Central, miércoles también, jueves también en células, en misiones, en templos, viernes también, sábado también, muchos tienen cultos, servicios, ensayos, domingo, no se diga. Y hermanitos, todos los días, cada día. Ahora, fíjese bien, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que le venía mencionando, hasta se comía
juntos, hermanitos. Eso se mencionó en transmisiones anteriores. Se comía juntos. Claro que va a haber, hermanitos, una especificación en lo que es comer juntos, que también se llamaba ágapes, así como lo escucha, y la Santa Cena. Y hermanos amados, aquí se especifica, se habla, incluso, hermanitos, se regula todo ello. Y hasta en cuanto a la Santa Cena, que no había, hermanitos, que embriagarse ni aprovecharse. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena se usaba el vino. Bueno, no del que ahora se conoce, hermanitos, sino de uva. Y claro, conforme a su proceso, pues tenía su efecto. Ahora, hermanitos amados, dice aquí que comían juntos el pan, participaban de ese pan en las casas. También, hermanitos, esto hay que tener un poquito de cuidado. No es peligroso, hermanitos, pero en los días y añitos pasados, esto se mal aplicó. Porque se decía, debido al COVID, oh, la iglesia eres tú, la iglesia no es el templo. Tú eres la iglesia, congrégate en las casas, congrégate, y aunque oigas prédicas a través de las redes o a través de internet, no importa que no te congregues, porque al principio fue en células, fue en casas, o también se le llamaban reuniones familiares. Oh, así que el templo no es necesario. Hermanitos, menospreciando el congregarse en un culto, en un templo. O sea, de ahí se agarró el enemigo para despreciar los cultos. Incluso, hermanitos, hay gente todavía que no se quiere congregar. Y hay quienes, hermanitos, hay lobos rapaces que dicen, no te congregues, no es necesario. ¿Dónde está escrito que debes de congregarte? Sí está escrito, sí es necesario. Y sí, claro que había reuniones en casas, pero también leímos que se congregaban en el templo. Claro que sí. Y hermanitos amados, al Señor le agrada tener a sus hijos juntos para darles de comer y para que le hagan culto. ¿Cómo a usted, padre, madre de familia, les agrada tener en su mesa a la hora de comer? Si hay un punto, un horario o un día donde ya se pueden sentar todos, porque todos coinciden en que sí están, porque muchos trabajan, estudian, no se coinciden horarios. Pero si a usted le agrada tener a todos sus hijitos en la mesa para comer, así le agrada al Señor en los cultos que nos congreguemos. Así que, hermanitos, cuidado con esa doctrina satánica o del anticristo que dice no te congregues, no necesitas. Incluso, hermanitos, he escuchado a tales lobos rapaces que dicen que ni siquiera debería de haber pastores, porque el único pastor es el Señor Jesús. Y hablan de no someterse, no sujetarse, no ser pastoreados por el hombre, cuando es el Señor Jesús el que instituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas. Fue el Señor, no nosotros. Fue el Señor que le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Amén. Continuamos entonces, hermanitos. Ahora dice que lo hacían, que ellos permanecían, que ellos comían. Y dice, hermanos amados, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Humildad, sencillez. Nadie, hermanitos, bueno, ya llenos del Espíritu Santo, nadie era peleonero, nadie era agresivo, nadie era delicado. Nadie era, hermanitos, alguien irritable o que rápidamente se irritaba. No, lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Claro que había ocasión, hermanitos, para que no fuera así, pero era tal el Espíritu Santo en cada persona que se sujetaban al Espíritu. Y, hermanitos, bueno, luego veremos, llegaremos a ese punto, cuando se instituyen los diáconos en la iglesia primitiva, debido a una problemática, a que así parecía, y así era una queja de unos griegos, o sea, cristianos gentiles,
que decían, oh, a nuestras viudas no les dan de comer igual que a las viudas de los judíos. Y hermanitos, por eso se propuso, bueno, para que no suceda esto, pongamos hombres a cargo, 7 diáconos. Ese fue el origen de los diáconos. Hoy los conocemos como servidores. Y hermanitos amados, me refiero, sí había problemáticas, pero el amor cubría esa multitud de faltas o multitud de pecados. Hermanitos, ¿por qué? Porque sí había errores, descuidos, carnalidades, asuntos, claro que sí. Pero había perdón, había amor, había misericordia. ¿Y por qué no decirlo? Había paciencia. Y por eso podían permanecer juntos, ya que el Señor Jesús también dijo en otra ocasión que un reino dividido no permanece. Ahora, hermanitos amados, dice con alegría y sencillez de corazón, ¿porque eran todos angelitos? No, sino porque todos tenían al Espíritu Santo y tenían el amor que proporciona, que derrama el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Muy bien, sigue diciendo 47. Alabando a Dios. También podríamos entender cantando, exaltando, adorando. Claro que sí, todo ello. Alabando a Dios. Y aquí dice, y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo, hermanitos, claro que había momentos que los admiraban. Y leeremos en otras partes, aquí mismo, hermanitos, que muchas veces el pueblo, los no conversos, no convertidos, ellos, aunque no se convertían, no se congregaban, pero los veía con buenos ojos. Bueno, era tal el testimonio y tales las maravillas que acontecían, milagros, portentos, que reconocían que Dios sí estaba con ellos. Claro que en nuestro tiempo, hermanitos, hay persecución también en la iglesia primitiva, una persecución terrible. Llegaremos a ese tema aquí mismo en el libro de Hechos. Claro, hermanitos, que hay persecución, hay odio, hay aborrecimiento hacia la iglesia, claro que sí. Pero sin embargo, el testimonio que se daba era de tal forma que hallaban gracia ante los ojos de los hombres no convertidos. Pero ahora sigue diciendo, hermanitos amados, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este tema, hermanitos, es profundo, es muy amplio, es espiritual, es bíblico, es temático. Este tema, hermanitos, no deslinda que tengamos que predicar el evangelio a toda criatura, que tengamos que salir a llevar el evangelio. No nos deslinda de ello, sino más bien nos enseña cómo operaba y todavía sigue operando el Señor. En conjunto, claro que sí, el Señor hace esto. Solamente les recuerdo de repaso, hermanitos, lo siguiente. En Juan, llegamos a verlo también, de que el Señor Jesús dijo que nadie venía a Él si no le era dado del Padre. Y decía también el Señor Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Él atribuía que si alguien venía para creer en el Señor Jesús mismo, era porque el Padre lo había traído hacia el Hijo, y que nadie podía venir a Él si el Padre no lo atraía o no se los daba al Señor Jesús. Entonces esto es recíproco. Decía el Señor Jesús, nadie viene a mí si no les he dado del Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero también dijo en el capítulo 14 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el Padre los atrae al Hijo, y cuando están ya con el Hijo los guía hacia el Padre, y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Muy bien, y aquí, hermanitos amados, ya viendo este repaso, recordándole esto,
Aquí dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Claro que había el factor predicación, evangelismo, testimonio. Claro que sí, mis hermanitos. La predicación del evangelio para que la gente oyera. Porque ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Dice la Escritura. Entonces, hermanitos, claro que estaban esos factores. Pero arriba de todo eso estaba el Señor añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y cuando dice habían de ser salvos, hermanitos, entramos en un tema, pues, hermanos amados, es amplio. Los que habían de ser salvos, ¿qué es ese término? Habían de ser salvos. O sea, ya predispuestos para ser salvados. Y si vamos más lejos, como dice Efesios, predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y ese es el tema de la predestinación. Un tema no tocado por los calvinistas, como se menciona hoy en día, que el calvinismo, eso es lo que enseña. No, sino un tema enseñado por el apóstol Pablo. ¿Y quién lo podrá entender y aceptar? Que hay también otro subtema, o un tema que va de la mano, los que son llamados, los que son escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quién puede aceptar, hermanitos, que si uno fue llamado y que se salvó porque si oyó su voz, lo recibió, creyó en el Señor Jesucristo, quién puede asimilar que eso estaba dispuesto hace miles de años, antes de la fundación del mundo? Y ya hasta se sabía cómo se iba a llamar usted a la hora de nacer y qué nombre le iban a poner a sus papás, pues. Hermanos amados, todo eso Dios lo sabe, Dios sabe el futuro. Pero entonces se malentiende y se dice, entonces si ya están dispuestos, ¿qué de los demás? Entonces los demás están pues predispuestos o destinados a perderse. No, se les llama estando muertos en delitos y pecados, se les llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces el Señor Jesús entra y cena con él. Son los llamados para ser salvos. Y no solamente judíos, el pueblo escogido y bendecido de Dios, sino los que son llamados a través de la predicación. Pero sin embargo, dentro de este tema dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, es más o menos, hermanitos, en cuanto a la predicación, evangelismo, el sembrador salió a sembrar. Es, hermanitos, como recoger los que son para la cosecha del Señor. Pero en cuanto a evangelio, evangelismo, predicación, gran comisión, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, dijo el Señor Jesús, que el reino de los cielos es como una red que pesca toda clase de peces, buenos y malos. Y ya en la orilla se seleccionan los buenos y se tiran los malos. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús. También en la parábola de la cena de bodas, que los convidados se les llamó, dijo el Señor, he preparado una cena para mi hijo, vayan y llamen. Y hermanitos, también se mencionan en pasajes paralelos de que ponían excusas. Y claro, esto hace alusión a Israel, primer invitado. Y se ponían excusas tales como, he comprado yuntas de bueyes, voy a probarlas, discúlpame, no puedo ir a tu invitación. Otro decía, acabo de casarme, discúlpame, no podré ir. Otro decía, acabo de recibir una heredad, discúlpame, no podré ir. Y así se excusaron los convidados. Dice la palabra, el Señor se enojó mucho. Entonces mandó a los siervos y dijo, vayan por las calles, traigan a todos, pobres, cojos, mancos, ciegos, todos,
y fuércenlos a entrar a mi casa, porque los primeros convidados no eran dignos. Israel, primer convidado. Segundos convidados, gentiles, no judíos. Oh, hermanitos amados, y dice la palabra que se llenó, pero está la aclaración, se llenó de buenos y de malos, porque tanto los buenos, me refiero de buen corazón, y los de mal corazón dijeron sí, sí voy, sí acepto, sí. Pero claro, Dios conoce los corazones. Y ahí entra la parábola del sembrador, que parte de la semilla cayó junto al camino, parte entre pedregales, parte entre espinos y parte en buena tierra. Habla de los tipos de corazones. Pero sin embargo, aún así se les dio oportunidad, buenos y malos. A buenos y a malos se les dio oportunidad de ser salvos por la predicación. Y si alguno de ellos oía su voz, entonces si abría su vida, le recibía, se salvaba. Ese es el evangelio, que pesca toda clase de peces buenos y malos. Entonces, si esto lo vimos, hermanitos, hace una semana, que hay buenos y malos, y que el Señor Jesús alimentó a 5,000, les multiplicó panes y peces. Entre ellos había malos, había torcidos, y Él no se detuvo para decir, oh, aquí yo no les voy a dar a los malos, nada más a los buenos les voy a multiplicar pan. No, Él es bueno. Y ahí también dice la palabra, en Mateo se menciona que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. ¿Qué parte de esto no entendemos? Que vivimos juntos, buenos y malos. ¿Cuál es el concepto entonces de que debería de haber puros angelitos? No, hay buenos y malos. Y tenemos que amarnos, soportarnos, perdonarnos, tenernos paciencia, tenernos misericordia. Y hermanitos, es el Señor el que añade cada día a la iglesia. Claro que se les predicó, se les evangelizó, se sembró la semilla, claro que sí. Pero es el Señor el que añade, aquí dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe quiénes son? Se dividen en dos grupos los que habían de ser salvos. Sencillísimo, mis hermanitos, porque está en la Biblia y hasta ya se lo mencioné. ¿Quiénes son los que habían de ser salvos? Llamados y escogidos. Ambos, los escogidos de nacimiento, desde el vientre de su madre. Como Samuel, como Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Como Jacob, Israel, desde el vientre de su madre. Como Isaac, desde el vientre de su madre. Como Jeremías, desde el vientre de su madre. Y hasta el apóstol Pablo también llega a un punto que dice que también el Señor lo escogió desde el vientre de su madre, aunque un tiempo no le conocía, pero después el Señor se presentó delante de él y lo conoció. Los que habían de ser salvos, hermanos amados, son de estos dos grupos. Tanto llamados como llamados, usted sabe, estábamos muertos en delitos y pecados, por allá, por acá, en el mundo, esparcidos, perdidos, sufriendo, muriendo, y un día se nos predica el evangelio, se nos llama. Estábamos muertos, éramos malos, pero el Señor nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa. Bueno, ya nos lavó nuestros pecados. Pero ¿cómo es su corazón ahora como hijo de Dios? ¿Cómo es su corazón? La característica de su corazón, claro que si está lleno del Espíritu Santo, también. Y si usted es sujeto, obediente al Señor, tendrá los frutos del Espíritu. Muy bien, hay llamados y hay escogidos entre los que habían de ser salvos. Dios los tiene dispuestos, Dios los llama, Dios los escogió también a muchos de ellos. Bueno, más bien a pocos escogidos. Pero el fin es de que todo está dispuesto por el Señor.
Claro que también lo podríamos aplicar, hermanitos, y no me lo vaya a malentender, mis hermanos amados, por favor, porque si lo entiende mal, nos deslindaría de predicar el evangelio o de evangelizar. No es así. Pero le menciona a continuación: cada día se añaden a la iglesia. El Señor los añade a los que se van a salvar. Podría usar este término, pero no lo malentienda, por favor. Llegan solos, porque el Señor los atrae, pero solos. O sea, el Señor los añade. Nosotros, hermanitos, lo único que hacemos es sembrar la semilla, pero es el Señor el que salva y es el Señor el que hace crecer la semilla, no nosotros. Por más que los obliguemos, no somos nosotros, hermanitos. Es el Señor el que hace esta obra. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Amén. Oramos, Padre Santo, te damos las gracias, alabamos, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanitos, que también, así como era la iglesia, hoy, Señor, hoy nos rija tu amor. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Señor, que lo sigamos soportando, amando y teniendo misericordia y perdonando los unos a los otros. Ayuda a mis hermanitos. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Tengan mucho cuidado. Estén en Cristo Jesús en este hermoso día. Amén.